Seguimos en Entre Líneas y ahora vamos a hablar de economía. Decíamos que teníamos una nota con Alfredo Blanco, el economista de la Universidad Nacional de Córdoba, especialmente enfocada en dos temas. Uno que tiene que ver con la inflación. Vamos a completar, de hecho, marzo se espera el dato todavía en 10 o 15 días, ¿no?, que se conozca, pero se espera que esté otra vez el dato de la inflación entre 3 y 4 puntos, con lo cual completaríamos un semestre completo desde octubre del año pasado en esos valores inflacionarios elevados. Bueno, el impacto de esto vamos a charlar con Alfredo Blanco y también con el acuerdo pendiente que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y que, según explica Blanco, esto permitiría destrabar algunas cuestiones pendientes en la economía argentina. Compartimos con ustedes la charla con el economista Alfredo Blanco. Bueno, mi impresión personal es que hay como tres dimensiones en las cuales Argentina tiene claramente dificultades serias, digamos. Una primera dimensión que no depende de Argentina es la situación internacional en el sentido de la incertidumbre que genera el desarrollo de la pandemia, que eso, bueno, es un interrogante. Como suelo decir yo, el futuro siempre es incertidumbre, pero cuando la incertidumbre es muy grande, esto puede llegar a inhibir los procesos de inversión y de crecimiento. Entonces tenemos una realidad internacional muy complicada. El segundo elemento es que además Argentina tiene un escenario macroeconómico mucho más frágil que otras economías. De hecho, entramos en la pandemia con una situación fiscal muy frágil, con una situación externa muy compleja, con un proceso inflacionario realmente muy alto, con niveles de inversión baja, bueno, en fin, lo que caracteriza esa performance macroeconómica de Argentina. Y en tercer lugar, también tiene su importancia lo que yo diría son los movimientos en la superestructura política. Es decir, en la medida que la alianza que gobierna presenta más de un matiz, es un poco más complejo pensar la política económica o el rumbo hacia el cual uno va. Tenemos algunos elementos favorables, porque el precio de la soja sigue siendo un elemento que en realidad genera esperanza porque le permite a Argentina mejorar, digamos, el ingreso por exportaciones. Además, estamos en un periodo en el cual estamos en un periodo de exportaciones importantes en este segundo trimestre. Pero bueno, pero está esta otra dificultad. Es decir, con el ministro Guzmán no se cansa de repetir una palabra que es decir, vamos a tranquilizar la economía. Y lo dice muchas veces, eso se supone que vamos a estabilizar un poco la economía y demás, ¿no? Y sin embargo, surgen voces dentro digamos, de los que son eh, compañeros de ruta del gobierno, una persona tan importante como es un vicepresidente, bueno, está condenado por corrupción, pero como es Vudú, digo, importante dentro del Frente para la Victoria, tiene un juicio terrible sobre el ministro y dice que va a hacer un acuerdo con el fondo que nos va a hundir, o el ex secretario de Comercio, todos recordamos a Moreno, Claro. que acaba de decir me voy a desafiliar porque el presidente es un socialdemócrata alfonsinista o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, todas esas cosas yo creo que le complican, en la cuestión política, le complican las cuestiones al ministro. Cuando la ex vicepresidenta dice no hay plata para pagar, Sí. yo diría que eso es casi una verdad de perogrullo. Es decir, todo el mundo sabe que en las condiciones en que está la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tenemos que pagar más o menos 20.000 millones de dólares el año que viene y 20.000 millones de dólares el año siguiente, Argentina no lo puede pagar. Sí, de hecho Ahora ya lo habían también, dicho, ¿no? Lo habían dicho con claro, anterioridad varias veces, ¿no? y yo diría que en eso está todo el mundo de acuerdo. Ahora, eh, lo que parece que ahí hay como un subtexto de decir, bueno, esta situación es responsabilidad del gobierno anterior, que se endeudó de manera inadecuada, irresponsable o lo que sea, y tiene la complicidad del fondo. Y entonces eso ya no es tan, en eso ya no hay tanto acuerdo y mucho menos acuerdo deben tener los técnicos del fondo. Claro. Eh, Me parece que ahora, digamos, el plan que tiene hoy el gobierno es básicamente un plan de llegar a las elecciones, de llegar bien con una cosa más o menos ordenada. Me parece que para eso es indispensable que trate de apurar el acuerdo con el fondo. ¿Por qué?
porque ahora estamos en un periodo que hay cierta tranquilidad cambiaria, pero que tiene que ver con los instrumentos que está usando el gobierno para tratar de mantener esa tranquilidad. Y eso que hace el gobierno tiene un costo. Si comprar tiempo tiene un costo. Y entonces sería interesante que pudieran cerrar esto con el fondo de manera, digamos, lo antes que puedan, porque por otra parte, para cerrar o para renegociar o lo que fuera los 2.000 y pico millones de dólares que vencerán el mes que viene del Club de París, sería necesario tener arreglado el fondo. Bueno, me parece que en eso está complicado, y si a todo esto agregamos que da la impresión que atrasar el tipo de cambio, que es lo que está haciendo el gobierno, de hecho el ministro Guzmán ha dicho, vamos a tener inflación del 29% y el tipo de cambio va a crecer 25%, todos sabemos que no va a ser 29%, pero está manifestada la decisión de que usara el dólar como un ancla nominal para que no impacte sobre precios. Sin embargo, venimos caminando con una inflación de 3,5-4%. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, está ocurriendo porque yo puedo anclar el tipo de cambio, pero en la medida que tengo dificultades para importar productos, empiezo a tener cuello de botella en la oferta y es altamente probable que eso termine pegando en los precios. Consecuencia del cepo, ¿no? Consecuencia del cepo, de las restricciones que hay, etc. Si uno arreglara con el fondo, probablemente podría ser un poco más flexible en materia de digamos, de venta de dólares para importación, etcétera, flexibilizar un poco el tema externo y entonces probablemente tendría menos dificultades también en los precios. Pero digo, es una situación, por sintetizar, muy complicada. Me parece que están esas tres dimensiones, lo internacional, el escenario macroeconómico y las disputas intra-coalición de gobierno, que son las que complican más el panorama. Parece como si el arreglo con el fondo permitiera descomprimir parte de esa presión que hay, ¿no? En general, y empezar tal vez a tomar algunas medidas de corrección después, pero vendría a ser una necesidad no suficiente por ahí para arreglar todo el frente desajustado económico. Seguramente, digamos, arreglar con el fondo podría, por ejemplo, mantener o achicar incluso la brecha del tipo de cambio. Por ejemplo, claro. Pero eso no quiere decir que se arreglarían los problemas, porque mientras más tiempo pase en este plan, que yo digo es un plan que va comprando tiempo, el problema de estos planes, que han ocurrido 1000 veces y que no es cuestionable que el gobierno diga, che, tratemos de llegar lo mejor posible al proceso electoral, digo, me parece legítimo, y lo han hecho muchos gobiernos. Ahora, todos sabemos que este tipo de planes, cuando se extienden mucho en el tiempo, aparece un fenómeno que yo llamo el síndrome del día después. Es decir, el día después que el plan termina y uno mire el escenario, se encuentra con distorsiones en la estructura de precios relativos, ya sea porque se atrasó mucho el dólar, porque pisé durante mucho tiempo una tarifa, porque mantuve congelado un precio más durante mucho tiempo, y entonces el síndrome del día después es que en algún momento el ajuste hay que producirlo, la corrección de precios relativo hay que hacerla, y mientras más brusco, es más costoso para la economía, ¿no? El ejemplo más reciente es 2017, ¿se parece mucho? Pisó el dólar Macri, congeló algo de tarifas en ese momento, que venían subiendo muy fuerte, por supuesto. Sí. Y después vino aquella famosa conferencia de prensa del Día de los Inocentes, ¿no? Llegó el 28 de diciembre. Claro. Federico Sturzenegger estaba sentado ahí como, es más, lo dijo, me han invitado, dice, a participar de esta conferencia, para decir que el programa de metas de inflación, que claramente no había dado resultados, bueno, lo cambiamos y ponemos otras metas, ¿no? Ahí ya estaba enterrado el programa de metas, y yo diría, ahí ya estaba bastante jugado, digamos, el resultado de la política económica del gobierno de Macri, ¿no? Bueno, y seguimos digamos, ahora tenemos este problema con la tasa de inflación. Hoy escuché que el ministro de Desarrollo Social, creo que es el cargo, Arroyo, dijo, bueno, el problema que tenemos con este tema que se han conocido hace unas horas los datos de pobreza son los alimentos, que tenemos, que aumentan mucho. Y bueno, yo en realidad pensaba que en realidad no son solo los alimentos, pero me parece que son solo los alimentos porque hay otros precios que están controlados. Y no sirve tampoco echarle la culpa al de antes.
decir, mire, todo esto que nos pasa es porque Macri nos endeudó, o decir, mire, todo esto que nos pasa es porque este gobierno no anda bien, es ignorar la historia económica argentina. Es una cosa además absolutamente innecesaria, porque eso, seguramente de eso no salen las ideas para resolver los problemas que tiene Argentina, y son muy graves. Claro, hablando de alimentos, el gobierno ensaya precios cuidados, precios máximos, bueno, toda esta batería de programas que se están poniendo en marcha, que se extienden, ahora venimos de extender también precios cuidados, 15 días más los cortes de carne barato. ¿Sirve de algo todo esto o es compra de tiempo como hablábamos antes? Yo creo que es compra de tiempo, pero sirve comprar tiempo cuando uno va desarrollando un programa que va a superar esas cosas. En paralelo. Digamos, cuando la inflación, por ejemplo, uno de los problemas que yo creo tuvo el gobierno de Macri con el programa de metas de inflación, por supuesto, Sturzenegger era una persona muy formada y los programas de metas de inflación se han aplicado en muchos países del mundo. Y acá no funcionó. ¿Y cuál es la razón por la que no funcionó? Bueno, porque primero arrancamos una tasa de inflación muy alta, de una situación fiscal mucho más delicada, con un peso de inflación inercial importante. Y bueno, lo único que logró en realidad era afectar el nivel de actividad. Entonces, acá lo que yo digo, uno puede comprar tiempo, pero siempre y cuando esté en un rumbo que le permite en algún momento levantar esa restricción. En todos los países del mundo hay regulaciones, en todos los países del mundo hay decisiones del Estado que pueden afectar intereses sectoriales, pero lo que pasa es que tiene que haber un cierto horizonte claro de hacia dónde vamos. No puede ser solamente vamos a tratar de llegar a la costa, digamos, ¿no? Porque una vez llegamos y es costa pobre, como en un sketch que había en la televisión. Claro. ¿Y hoy se ve un rumbo, Alfredo, cuando uno mira las medidas económicas? ¿Se ve para dónde quiere ir el gobierno? No, yo creo que lo vamos a tener un poco más claro si efectivamente se presenta algo al Fondo Monetario. Cuando uno lo escucha al ministro Guzmán, tiene la sensación que él tiene algunas ideas, ¿no es cierto? Recorrer un camino hacia una mayor, un sendero fiscal más equilibrado. De hecho, ha hecho algunos esfuerzos en ese sentido. Pero insisto en esto, si junto a ello aparecen declaraciones que complican, no solamente, y acá no se trata de que no van a venir inversiones del extranjero, porque, digamos, los inversores nacionales van a temer, ¿no? El más grande economista del siglo XX, John Maynard Keynes, decía que en el mundo capitalista los empresarios tienen una cierta tendencia a la inversión, digamos, ¿no? Un animal spirit, le llaman, un espíritu animal. Bueno, pero cuando la incertidumbre es muy grande, se empieza a perder eso, es decir, empieza a haber conductas más, digamos, de más especulación o más prebendarias que de inversión productiva. Y bueno, eso obviamente no. Argentina tiene un coeficiente de inversión sobre Producto Interno Bruto bajísimo. Entonces no podemos pensar que vamos a crecer así, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, tenemos un sistema tributario además con muchísimas distorsiones. Además de ser regresivo, distorsiona porque castiga muchas veces la producción, ¿no? Bueno, la gente cercana ahí de Río Cuarto, supongo que lo ha sentido mucho cuando se han puesto los derechos de exportación, sí, ¿cierto? Los productores del sector agrícola, ¿no? Y bueno, todo eso es como una especie de cóctel complicado para mirar un rumbo, esto que decía, hacia dónde vamos. Una última, puntual, mezclando estas últimas cosas, cierta disciplina que parece mostrar el ministro Guzmán en querer ordenar un poco el rojo fiscal y la cuestión tributaria, esta modificación de ganancias, ¿no? ¿Cómo juega en uno y otro lado mostrar disciplina fiscal resignando un tributo, un ingreso como el de ganancias, y ganancias tal vez que sea el más progresivo de los tributos, ¿no? Empezamos a modificar justamente el que tal vez podría haber esperado un poco. Yo creo que eso tiene que ver más que nada con, con una, digamos, una mirada hacia el proceso electoral. Claro. Creo que es, a ver, por decirlo de manera, digamos, no académica, es como un guiño a los sectores medios que aparecen como muy reactivos al gobierno nacional. Me parece que no es más que eso. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad la mejor forma de resolver eso sería bajar la tasa de inflación. Claro. Eso sería lo mejor. Pero bueno, de todos modos, bueno, es una medida que para muchos sectores le significa, digamos, tener un poco más de capacidad de compra. Y me parece que eso está visto
de cara al proceso electoral. Tiene más una explicación política que una lógica económica. Si uno hablara de reforma tributaria en la Argentina, tendría que empezar por ver que muchos sectores digamos, que pagan una buena parte de sus ingresos cada vez que consumen, lo hacen porque la alícuota de IVA es muy alta. Se podría pensar en una reforma tributaria que no fuera sobre el consumo, ¿no es cierto? Claro. Y además, por ejemplo, que no fuera sobre la inversión. Lo que sucede es que en Argentina, las medidas que se toman de emergencia son las que quedan para siempre. Sí, sí. Y las medidas que se toman para siempre son las que no se utilizan. Fíjate, en el 73 o 74, no recuerdo, Argentina sacó el Congreso una ley que se llamaba, la ley era del impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Dice, vamos a grabar según la renta, una cosa muy racional, que eso nunca se puso en práctica. Sin embargo, en la década del 30 alguien dijo, che, vamos a grabar los réditos, que es el impuesto a las ganancias, pero lo vamos a hacer por poco tiempo. Lo hacemos porque la crisis del 30 nos ha afectado. Bueno, en otro momento, me parece que el ministro era un coterráneo nuestro, Domingo Cavallo, dijo, bueno, estamos en una situación complicada, pongamos un impuesto sobre los débitos, lo que se llama el impuesto al cheque. El cheque, claro. Los otros días le festejamos el cumpleaños. Sí. Y eso fue hace, no sé, debe haber sido hace 15 años. No sé. Sí, y era una medida excepcional, ¿no? De poco tiempo. Era excepcional. Claro, siempre, entonces ese es otro elemento muy complicado. Las normas, que claro, también atenta contra el proceso, contra un proceso de crecimiento. Claro. Bueno, Alfredo, le agradezco muchísimo, como siempre. Ha sido muy amable y gracias por este tiempo.